Chicos, arrancamos con una nueva entrevista aquí en Tipos que Saben y estamos comunicados con Maite Lanata. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida a Tipos que Saben. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Con bastante estudios de la facultad, pero después dentro de todo tranquila, sin mucho trabajo. ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en Artes Dramáticas en la Universidad Nacional de las Artes. Estoy en primer año, así que son más o menos 5 años o por ahí, que con la pandemia se va a estirar un poco más el tiempo. Bueno, hay que arrancar, está bien, siempre hay que empezar. Sí. Así que, muy bien, ¿estás lista para la entrevista punzante e incisiva de Bruno y Felipe? Sí, cómo no. Arranque, Brunito. ¿Cómo fue empezar a actuar de chica? ¿Qué te decían tus amigos cuando te veían actuar? Bueno, empecé en realidad en el colegio. En el colegio tenía teatro, tenía clases de teatro y empecé a hacer obras ahí de teatro. Yo era muy callada cuando era chiquita, más o menos sí, a los 10 años, 11, era bastante callada. Y en las obras de teatro era bastante extrovertida, todo lo contrario. Y mis compañeros cuando actué ya lo primero que hice, que se vio, digamos, fue una novela en el 2011, El Elegido, y mis compañeros no me decían muchas cosas porque era para grandes la novela. Era para gente adulta, Sí, y yo la veía, la vi. solamente mis escenas. Y che, ¿y los papás de tus amigos? ¿Hubo alguien que te decía algo? Los papás un poco sí me decían, pero por lo general en realidad mis compañeros no me decían mucho y yo tampoco es que hablaba mucho con los papás. Pero sí, al principio sí me felicitaron mucho cuando quedé nominada para los premios Martín Fierro, me acuerdo. ¿Y en el secundario después te fueron preguntando más cuando fuiste avanzando en la carrera? En el secundario me empezaron a preguntar un poco más, porque también en el secundario ahí sí me cambié de colegio, o sea, no la primaria no tenía una secundaria. Entonces en la secundaria sí me preguntaban más porque no me conocían, y hasta mismo una compañera me había buscado en Wikipedia y decía que medía 1,36, entonces pensaban que era re petista. ¿Y qué te decían? Me decían, en realidad me digo que yo tampoco hablaba mucho del tema, porque desde la actuación y eso, entonces como que después no me preguntaban mucho, pero sí por ahí me preguntaban de compañeros con los que trabajaba, de cómo era trabajar en Telefe, y esas cosas, o cómo se grababa. Les gustaba también ver videos de decorados o cosas así, de grabaciones, que son muy muy raros los decorados porque son paredes así como obviamente de madera y no hay nada, y son habitaciones que no existen. ¿Es difícil tener una vida normal siendo tan conocida? ¿Te gusta? No es difícil, me gusta. No me reconocen mucho así por la calle, menos ahora que estamos con barbijos. Sí, Pero cuando claro, somos todos iguales, y a todos les vemos cara conocida. Yo le veo cara conocida a todos, como siento que son todas personas que conozco, o que las vi en la tele, o que conozco en la vida. Pero cuando estaba haciendo, sobre todo con 100 días, porque con El Elegido no me reconocían mucho porque el personaje era muy distinto a mí. Encima yo me vestía con muchos colores, el personaje se vestía todo blanco, era medio difícil. Y con el personaje de Juan en 100 días para enamorarse, ahí sí me reconocieron más, pero solamente en la calle. Después cuando con mis compañeros y amigos no hay mucha diferencia, pero sí por ahí en la calle es lindo recibir, sobre todo si son comentarios positivos, lo que fue el personaje de Juan, que ayudó muchísimo. La novela esa la veía mi mamá. ¿La veía tu mamá? Sí, la veía mi mamá, mi abuela, y yo siempre me quedaba viendo al lado. Y está buena, fue una novela que estaba buena. No sé a ustedes qué les pareció, si pudieron aprender algunas cosas. Está bueno para enseñar. ¿Y cómo fue ser personajes? Dijiste El Elegido y a Juani, y fue un personaje con autismo, cuando mucho es un tema que no se trata en la tele, y a Juani, que habla de las elecciones sexuales en la adolescencia, dos temas no comunes, y te tocaron de chica. ¿Cómo fue eso? Sí, temas no comunes, sobre todo con el personaje de Alma, que era una chica con autismo, y era un tema que tampoco
tampoco se trató igualmente en la novela como abordando la temática y analizándola, pero sí ya traer un personaje en una novela diaria ya era sorprendente, y lo que me sucedió es que estudié mucho el tema con una coach en ese momento, y después lo que fue 100 días, por suerte teníamos una fundación que era Familias Diversas, que ayudó en cuanto a todo lo que tenga que ver con el colectivo LGBT, y también en el sentido de que también revisaban los guiones, el personaje cómo iba avanzando, para poder contar la transición de Juan a ser un chico trans de la mejor forma y seriamente. ¿Y se te acercaron gente que dijo, che, me hizo bien tu personaje, me ayudó a contar mi historia? Sí, muchísimo, sobre todo en las redes sociales, muchísimo. Y por ahí en la calle me pasaba por ahí de encontrarme o con abuelas o con papás o mamás que sentían que entendían muchísimo más a sus hijos, o que entendían muchísimo más de los adolescentes en general, o a sus nietos, por el personaje, y también por todos los personajes, porque también lo interesante era como el personaje de Nancy Duplá, cómo avanzaba, cómo crecía, el personaje después de Osvaldo Laporte, que hacía de mi abuelo, que era muy cerrado y que no podía comprender. Laporte, porque era la resistencia que tienen muchos adultos y cómo lo fue trabajando. Total. Estaba bueno esto, que se podían ver los espectadores como reflejados en distintos personajes. ¿Y es verdad que te inspiraste para el personaje del elegido en fíjate, por lo menos te nutriste de una compañera tuya? Sí, en el Siglo Nuevo, es el colegio al que iba yo, es un colegio integrador, y había una compañera con autismo, y medio que observaba cómo movía las manos o algunas actitudes. Igualmente lo que tenía mi compañera era un autismo que en realidad no era tan avanzado como el de Alma, que directamente no hablaba. En cambio mi compañera no era tan, o sea, hablaba y se comunicaba, pero por ahí tenía algunos gestos de los cuales por ahí me apropié. ¿Cómo viviste el momento en el que ganaste el Martín Fierro Revelación teniendo 12 años? El Martín Fierro, el del 2011, en realidad me nominaron, y me sorprendí mucho por la nominación, y después lo que fue el Martín Fierro de 100 días, también yo no sabía si esperármelo o no, porque también sabía que el personaje había crecido un montón y estaba ahí muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa, ya solo la primera vez también me puse muy nerviosa, y la segunda vez me acordaba de cómo había vivido esa nominación en el elegido, y estaba ahí muy nerviosa por subir al escenario y decir las palabras que había escrito. Estaba muy nerviosa, pero sí reconozco que no me pongo nerviosa ni antes, cuando me dicen estás nominada, no me pongo nerviosa, pero ya cuando tengo que llegar el día, llega el día y ahí es que caigo y no lo puedo creer. ¿Y qué te dijeron tus papás? Me interesa sobre todo el primero, 12 años, sos una nena. ¿Y qué te dijeron tus papás de, che, te ganaste un premio, o estás nominada, pero no significa si lo ganás que seas el mejor, o que si lo perdés seas el peor? ¿Cómo fue la charla con tus papás? Yo me acuerdo de cuando era chica, no sé si también sí, hubo, creo que no solo por lo del premio, hubo como algunos mensajes para siempre tener los pies sobre la tierra, ¿no? Exacto. Porque por ahí cuando somos chicos no entendemos y nos reconocen por la calle y pensamos que bueno, que somos los mejores del mundo, y porque te dicen, sos increíble, y todas esas cosas un nene chiquito por ahí no entiende mucho. Entonces creo que más que nada en eso me ayudaron mis papás. Pero después lo que fue el premio, no sé si me lo tomé yo tan... Por ahí nunca hubo una noción de los premios así, mismo en el colegio, cuando me iba bien en el colegio y esas cosas del premiar, no sé si tenía una noción de wow, qué importancia el premio. Entonces no sé si me tuvieron que bajar mucho ahí, pero sí por ahí en algunas actitudes de niña que por ahí se agrandaba un poco, ahí bueno, Maite, explicamos cómo son las cosas. Volví a tierra, Maite. Volví a tierra, Maite, sobre todo porque cuando sos chico no te das cuenta de esas cosas. ¿Cómo te enterás de las nominaciones a los premios? ¿Te llamaron o te enteraste por la tele? La de 100 días me enteré por la tele. Estaba yo sola en mi casa y le iba mandando mensajes a mi mamá.
y me puse muy contenta. Le mandaba audio, ¡ah, que estoy nominada! Y después la del elegido, me lo contó mi mamá. Yo estaba saliendo creo que de una clase de teatro de Nora Mosenko, que es una profesora, estaba haciendo clases de teatro ahí, en la escuela de Nora, y terminó la clase y mi mamá me dijo, estás nominada para los Martín Fierro. Y me quedé así dura, como que no entendía mucho, y todos mis compañeros me felicitaban y yo no entendía, no caía, como bueno, ok, estoy nominada, no entendía nada. Creo que había visto muy poco de los Martín Fierro, tampoco, no sé si tenía la noción de lo que era. ¿Y cuántas veces, Maite, te confunden con Lanata, con Jorge Lanata? ¿O te dicen, qué sos de Lanata? Muchas veces. Sí, en realidad ahora no tanto, pero al principio es más, muchos me dicen, yo pensé que eras la hija de Jorge Lanata, sí. Pero ahora que creo que cada vez menos, porque ya es como la pregunta, es más, creo que al principio cuando ponía Maite Lanata en Google, salía, Maite Lanata es hija de Jorge Lanata. Salía como la pregunta esa como primera. ¿Te autostalkeás? Me stalkeaba cuando era más chica porque me parecía re loco salir ahí en Google. Después ya no seguí stalkeándome. No lo hice. Me autostalkeé. ¿Cómo te sentiste al poder reencontrarte con tu abuelo? Ahora en la pandemia. Sí. La verdad que muy contenta, hace mucho que no lo veía. Mi abuelo tuvo una especie de ACV, en realidad no es una ACV, pero tuvo casi cuando empezó la pandemia. Y la verdad que es muy triste por todos, en realidad no solo los que tienen a personas, a familiares con COVID, sino también otras enfermedades que sucede, que también estás alejado de tu familia porque no puedes ir a visitarlos, sobre todo en esta clínica en la que está, que al no haber ningún caso de COVID no puede ir ninguna persona, ningún familiar a visitarlos. Y la verdad que encontrármelo, pudimos abrazarnos, que nos dejaron abrazarnos y estar solamente 20 minutos con todo el protocolo, con el barbijo, con el delantal, es como una... Sí, el capitalín. Exacto. Y muy muy contenta, la verdad, muy contenta porque a él le hizo también muy bien, hace mucho que no veía a familiares y de repente estar con nosotras fue muy lindo, con mi mamá y conmigo. Son esos abrazos necesarios, ¿no? Que uno entiende que no se pueda, pero hacen falta. Sí, totalmente. Y acá era con todo el protocolo y empezás a valorizar muchísimo más lo que es el abrazo, porque también al no poder hacerlos en la presencialidad, y poder hacerlo con todo un protocolo es como, bueno, aprovecho este momento de abrazo, lo abrazo bien fuerte y ahí salgo. ¿Cómo te tomas los rumores que crean los medios? Depende de cada uno. Yo me los tomo con risa. Es más, hasta hay veces que me gustaría que si hay un rumor y la otra parte está de acuerdo y en realidad es un rumor y no pasa nada, me gustaría hasta inflarlos más, porque hay veces que son cosas graciosas. Claro, sí, pero después digo no, porque parece como que quiere prensa, pero no, en realidad a mí me divierte que hagan una nota con algo tan que nunca pasó nada. Hay veces que no pasa nada y de repente inflan y tal, Maite le gusta tal chico. Y vos decís, no, pero ¿qué tiene que ver? Y si me gustara, ya me la quemaste, dijiste, ¿no? ¿Cómo? Y si me gustara, me lo quemaste, me mataste. Claro, exacto. Si quería avanzar, de repente que salga una nota así, no puedo avanzar. Ya el otro se lo va a tomar en joda y ya está. ¿Cómo la remonto ahora? Claro. Ay. ¿Y cómo haces para tomártelo, para no enojarte? ¿Te enojaste en algún momento? ¿Pasaste por la etapa de enojo o no? No pasé por la etapa de enojo, pero también porque yo creo que por ahí sí me enojaría si estuviese con una pareja o si estuviese con alguien y de repente que haya eso y que haya no sé si un conflicto, pero que genere algo. Ahí sí me enojaría, pero por ahora no me generó nada porque no hubo malentendidos ni cosas así, pero no está bueno cuando ya es algo muy personal y de realidad te jode. A mí no me modifica nada que haya ese tipo de rumores, pero cuando se dicen cosas que sí joden por ahí o a la familia o a lo que es más personal y con una pareja o con alguien, no está bueno. ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas que quieren dedicarse a la actuación?
¿qué les diría? Que si les gusta actuar, que si realmente desean actuar, que le den para adelante, que se anoten por ahí si tienen la capacidad económica para hacerlo, que se anoten a muchos colegios. Hay millones de colegios teatrales que están buenísimos, que estudien mucho y que también recomiendo mucho lo que es la universidad pública en cuanto a las artes. La Universidad Nacional de las Artes está buenísima, la EMAD también. Cuando ya tengan su edad y sean de 18 años, que le den para adelante ahí. Y sobre todo que si no tienen la capacidad económica como para ir a una escuela de teatro y todavía son menores de 18 y no irían a la universidad, que miren muchas películas o leer libros, también libros de PDFs, de técnicas teatrales. Está buenísimo mirar mucho de eso, y mirar también películas enriquece muchísimo a los actores, porque ves como los matices, ves también cómo podrías abordar esa misma escena desde otra forma. Eso les recomiendo. Que miren mucho cine, mucho teatro. Bien, nutrirse. Nutrirse, exacto. ¿Y recomendás arrancar de chiquito? A los chicos y a los padres, ¿qué le dirías? Arrancar, que en realidad sería como qué significa arrancar de chiquito, porque yo creo que si arrancas, sobre todo si son, si ves hablándole a los papás, si ves a tu hijo que quiere mucho y que desea mucho, y que no es que desea el estar en la tele por ser famoso, no, intentar ver a tu hijo qué es lo que realmente desea. Si realmente desea actuar y le gusta mucho las artes y lo ves mucho más desplegado. A mí me pasaba que yo justamente lo que decía, era muy introvertida y con la actuación era todo un remolino, digamos. Si ves realmente eso en tu hijo, llévalo a un colegio de teatro y eso, y no, en realidad si realmente pide algún casting, estar muy presente para mí, eso es lo fundamental, porque no es que, bueno, dejo a mi hijo que vaya a un casting y listo, y bueno, y tenés que saber mucho porque también los papás van a ser los encargados de esto, se va a meter en un ámbito laboral un nene que no es que no se lo va a tomar como un trabajo nunca en ese momento. Entonces eso creo yo, que se tienen que investigar mucho las leyes, saber qué cosas, hasta dónde va a estar tu hijo actuando, que sea la prioridad por favor el colegio, que no es que deje salidas con sus amigos por actuar. Esas cosas recomendaría. Muchísimas gracias, Maite, nos encantó hablar con vos y bueno, esperemos lo mejor, que se pueda abrir y vuelvan los teatros y vuelva a haber trabajo para todos los actores. Sí, por favor, que vuelvan los teatros y los cines. Bueno, muchas gracias por la nota, fue re linda. Gracias a vos. Chicos, le agradecemos a Maite, que es una gran actriz con un tremendo futuro. Y además, ¿de qué se recibió hoy? De una tipa que sabe. Beso. Beso, Maite, muchísimas gracias.